Que se conoce como manta alfredi o móbula alfredi, y que esta tiene, a diferencia de la anterior, pues la boca de color claro, a diferencia de manta birrostris, que decíamos tiene la boca con un color oscuro. Pueden notar en el mapa que les estoy mostrando en esta diapositiva que el área confirmada de distribución no incluye el continente americano. Sin embargo, por parecerse mucho a manta birrostris, ¿verdad?, es necesario poder tener el criterio taxonómico y poder distinguir cuando se trata de una especie o de la otra. Luego me gustaría tal vez hacer un par de preguntas a ver si tenemos un poco más de información entre todos en relación a los productos que son comercializados o la forma en la que se comercializan estas especies. Esta especie se conoce como manta raya de arrecife o manta de arrecife, ¿verdad?, que sería el nombre común que se le da a esta especie. Y decíamos el nombre científico puede ser manta alfredi, que es el nombre oficial para la convención, o móbula alfredi, que es el nombre científico con el que recientemente se comenzó a conocer esta especie dentro de la familia Mobulidae, que es la que agrupa a todas estas especies de rayas que estamos cubriendo el día de hoy. Esta también es una especie pelágica, es decir, es una especie que se encuentra en aguas abiertas, pero se acerca mucho más frecuentemente a la zona arrecifal y la zona costera para limpiarse o también para alimentarse. Y esta especie, a diferencia de la anterior, prefiere viajar sobre los bordes de la plataforma continental, de manera que esa agua que va subiendo, que trae grandes cantidades de nutrientes y que hace aflorar la cantidad de zooplancton, donde se juntan los pequeños organismos del zooplancton como una gran cantidad de nutrientes, pues ella recorre ese borde de las plataformas continentales filtrando organismos para alimentarse, ¿verdad? Entonces normalmente se le encuentra en sitios poco profundos, cerca de las zonas arrecifales. Igual que la birrostris, se acercan para limpiarse, pero con más frecuencia alfredi viaja por los arrecifes, siendo que busca este afloramiento, ¿verdad?, de nutrientes que hace que explote la cadena alimenticia y encuentra, por tanto, mayor cantidad de alimento en su recorrido. La boca, a diferencia de birrostris, y pueden ver en la imagen que tenemos a la derecha abajo, la boca tiende a ser bastante más rectangular y no tan ovalada o tan cóncava como teníamos la boca de Móbula birrostris. En este caso es bastante más cuadrada y los lóbulos cefálicos son un tanto más cortos que el de Móbula birrostris que veíamos anteriormente, que podían llegar a hacer un gran traslape entre un lóbulo con el otro. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva, Hamilton. Entonces aquí tenemos las principales características que nos van a permitir identificar a una móbula. ¿Te fuiste a birrostris? ¿O es que está equivocado el nombre? Sí, no, porque esta tiene la mancha sobre el espiráculo. Perdón, entonces el texto debería ser la manta de arrecife y esta debería ser móbula alfredi, ¿verdad? La imagen sí está correcta, es solamente el texto que está todavía de la diapositiva anterior. Entonces aquí podemos ver, a diferencia de birrostris, que las aletas son curvas hacia atrás, en lugar de ser bastante más triangulares, como veíamos en birrostris, que la boca es más rectangular y no tan cóncava, y es de color blanco o gris, a diferencia de birrostris, que tiende a ser una boca de color oscuro. Los lóbulos cefálicos son más cortos, aunque todavía mantienen los extremos redondeados, igual que birrostris. Una característica distintiva es que tienen una mancha blanca sobre el espiráculo. El espiráculo es ese pequeño orificio
¿verdad? Que tienen por arriba del ojo, en la parte dorsal, en el caso de las rayas, de la familia del orden Myliobatiformes, y que en esta especie siempre tiene un punto blanco en la parte superior. Ojo que es distinta a la mancha blanca que pueden tener cerca del ojo. Estas dos especies pueden presentar en la coloración, en el patrón de coloración, una mancha blanca alrededor o adelante del ojo. Y aquí no estamos hablando de esa mancha cerca del ojo, sino una mancha que está en posición dorsal, exactamente encima del orificio del espiráculo, que viene a ser un criterio distintivo para esta especie, junto con la forma en general que tiene Móbula alfredi, que es esta que estamos viendo en pantalla. El margen posterior de las aletas también es mucho más curvo y cóncavo que en el caso de Virrostris, en donde el margen posterior es bastante más recto, ¿verdad? Y tiene esta forma triangular que ya veíamos anteriormente. Creo que después viene una diapositiva en la que están las dos especies para poder distinguir entre una y la otra y comparar las características distintivas. También se presenta una aleta dorsal, pero en este caso es una aleta más pequeña que la que tiene Virrostris. Y la cola de alfredi es más corta que el ancho de su disco central, mientras que en Virrostris la cola es del mismo largo que su disco. Cuando hablamos del disco, en el caso de las móbulas, estamos hablando de punta a punta de las aletas pectorales y hacer un círculo alrededor, que sería el disco, ¿verdad?, del cuerpo. Es decir, si midiéramos del centro, podríamos medir un radio hasta el extremo de las aletas pectorales. Y ese radio sería después el que utilizaríamos para hacer la circunferencia, que sería el disco del cuerpo de la raya. Entonces, cuando hablamos de que la cola es delgada y más corta que el ancho de su disco central, pues hablamos de la medición del disco y que la cola viene a ser bastante más pequeña que el disco central. Si tuvieran la oportunidad, por ejemplo, y la raya viene con la cola desprendida, podrían extender la cola en las aletas pectorales y verificar si la cola es menor que el ancho, ¿verdad?, de punta a punta de la raya, que sería el disco, o si es del mismo tamaño o incluso más grande como característica distintiva de esta especie. Podemos pasar a la siguiente diapositiva en el que podemos ver estas dos especies y podemos comparar la forma, ¿verdad? Entonces aquí tenemos del lado derecho Móbula virrostris, Manta virrostris, del lado izquierdo tenemos Móbula alfredi, ¿verdad? Y pueden ver en principio la forma, la diferencia en la forma. Virrostris viene a ser bastante más triangular y no tan curva hacia atrás las aletas pectorales, mientras que Móbula alfredi tiene una curvatura hacia atrás, ¿verdad? Y tiene un margen posterior bastante más curvo que en el caso de Virrostris, que tiende a ser un tanto más recto con esta forma triangular. Luego, los lóbulos cefálicos vienen a ser diferentes y pueden ver también el color de la boca, ¿verdad? En el caso de Virrostris, el color es oscuro. En el caso de alfredi, el color de la boca viene a ser de color claro, gris o claro. Otra característica importante, a la derecha, en Virrostris, ven que esa forma de la boca es bastante más ovalada, mientras que en alfredi tiende a ser un tanto más cuadrada, más recta, ¿verdad? Que sería otra de las características distintivas para esta especie. La coloración tiende a seguir el patrón curvo en el caso de alfredi, que sería la de la izquierda, y pueden observar que las líneas de color tienden a seguir ese patrón curvo, ¿verdad? Que a diferencia en Virrostris pueden haber colores blancos, pero no se nota esa forma o esa tendencia a tener una coloración en un patrón curvo. No se nota bien en esta imagen, pero la longitud de la cola viene a ser también una característica importante. Decíamos que Virrostris, que es la que está a la derecha, tiene la longitud de la cola bastante más larga que alfredi. En el caso de Virrostris, que sería la derecha, la longitud de la cola puede alcanzar el ancho del disco, mientras que en el caso de alfredi, la longitud de la cola va a ser menor que el disco central de esta especie. Y luego, la última característica sería que la aleta dorsal, en el caso de Virrostris, es más grande que la aleta dorsal que presenta alfredi. Y así podemos
identificar una especie de la otra. Creo que aquí las características más importantes serían la forma de la boca, la forma de las aletas pectorales y la mancha blanca que tiene Alfredi sobre el espiráculo, en la parte dorsal de la cabeza, ¿verdad? Por encima del espiráculo.